Bienvenidos, ya saben, jueves, día de dos que sí, uno que no. Estamos ultimando lo que va a ser el programa de hoy. Programa que empezaremos en el local. Concretamente iremos hasta una iglesia, la iglesia de San Cipriano, el lugar donde ensaya el coro sacro Jerónimo Aguado de Zamora. Continuaremos en plató, que nos visitará José Manuel Rivera de las Heras, ya saben, una persona a la que da gusto oírle hablar. Hablaremos de sus libros y hablaremos de tantas y tantas cosas, sobre todo también de arte, de este arte sacro del que podemos presumir en nuestra diócesis. Continuaremos con un grupo de teatro que acaba de nacer, un grupo de teatro que nos viene de Toro, el grupo de teatro Elar. Y acabaremos con una persona que podríamos decir que es como los artistas renacentistas, una persona que es arquitecto, que también es fotógrafo, que también hace dibujos, Juan Manuel Páez Mezquita. Ya saben, todo aquí en el plató de dos que sí, uno que no. Me siento a esperar a nuestros invitados, pero antes les recuerdo, vamos al local, esta vez a la iglesia de San Cipriano, para hablar y ver cómo trabaja el coro sacro Jerónimo Aguado. Canónigo y experto en patrimonio, pero sobre todo una persona con la que da gusto hablar. Además, un amigo con el que siempre que me encuentro con él y charlamos, siempre aprendes algo. José Ángel Rivera de las Heras. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, bien hallado. Oye, me da mucho placer que estés aquí. Me gusta mucho por lo que decía en un principio, porque me gusta mucho charlar contigo. Yo creo que de cualquier tema. Claro, nos conocemos de hace mucho tiempo, hablamos de todo, de lo humano y de lo divino, nos vemos con cierta frecuencia y luego también esta la considero mi casa, o sea que confluye todo. Qué bien, pues se han alineado los astros. Aunque sí, bueno, sería mejor decir que ha sido Dios el que propicia estos encuentros. Bueno, la persona que tiene fe siempre encuentra algo de providencial en las cosas humanas, porque Dios interviene siempre para bien nuestro. Siempre es para bien. Siempre para bien, aunque no lo veamos, pero siempre para bien. Eso es bueno. ¿Qué tal te va? Pues bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Estás contento? Sí. Te lo decía también porque, bueno, has presentado hace nada este libro, Retablistas Zamoranos, 1650-1900, que es un compendio de todos los retablos que tenemos en nuestra diócesis. No, de todos no. De todos no. Solamente de aquellos de los cuales tenía documentación acopiada desde hace muchísimos años. Entonces todo empezó como un estudio a modo de artículo, pero poco a poco vas tirando del hilo, vas conectando, vas tirando más y más, porque la investigación es como un trabajo de detective. Y finalmente pues quedó en forma de libro y así ha salido. Pero de todos no, ¿eh? Por ejemplo, Toro no está tratado porque creo que el trabajo de José Navarro Talegón es de momento suficiente y como no aportaba grandes novedades, pues he preferido omitirlo. Sin embargo, otras zonas que se conocían menos, por ejemplo, Benavente, Alba, Aliste, pues estos sí los he incluido, sí. O sea que sería casi a lo mejor un posible segundo libro esos que es que, ya verás, el título, me gusta que los títulos respondan al contenido. Entonces, cuando digo retablistas zamoranos, efectivamente es un trabajo sobre retablistas, no sobre retablos, porque hay muchísimos más. Entonces, la documentación que poseía, pues la he ido colocando en cada uno de los autores, ensambladores o entalladores, y así ha salido. Oye, hablabas de que, bueno, que no están todos, que hay unos cuantos, sobre todo alguna parte que eran a lo mejor más desconocidos. La verdad es que el arte es ese gran desconocido, el arte sacro en nuestra diócesis. Claro, bueno, desde hace unos cuantos años hay investigadores e historiadores del arte que están haciendo trabajos muy encomiables sobre artistas, no solamente retablistas, sino de todas las artes, incluso las decorativas, etcétera. Y poco a poco vamos conociendo paulatinamente
los trabajos de estos artistas, gracias a la documentación que se posee en el Archivo Histórico Provincial, sobre todo en la sección de protocolos, en el Archivo Municipal, en el Archivo Histórico Diocesano, en los archivos parroquiales. Entonces, gracias a la exhumación de esos documentos y al estudio de esos documentos, vamos conociendo poco a poco, progresivamente, la historia del arte en Zamora. Quizás lo he preguntado mal, no ese gran desconocido, porque evidentemente hay hay muchos investigadores que lo dais a conocer, pero sí que a lo mejor, de alguna manera, no le damos la importancia que tiene. No sabemos valorar lo que tenemos. Es posible, pero también tengo que decirte que desde hace unos cuantos años ha crecido la sensibilidad del público en general hacia los temas artísticos, y también al arte religioso y al arte cristiano. O sea que poco a poco se va conociendo a través de publicaciones, de estudios científicos, pero también por la labor de difusión que tienen. Y eso va creando conciencia en el público, como digo, de una cierta sensibilidad y de interés por los temas artísticos. Desde aquí agradecer a todos los investigadores que dais a conocer y que valoráis esas obras, porque hay pocas cosas comparables a la sensación que se tiene al deslumbrarte con una obra cuando la ves por primera vez. Pues imagínate qué sensación puede tener uno cuando descubre por un documento quién es el autor, cuándo se hizo, cuánto costó, las restauraciones o intervenciones que ha tenido, etcétera, conocer la historia de cada uno de esos objetos. Pues es una satisfacción muy grande. Te imagino disfrutando mucho cuando haces esta labor de investigación, porque es una labor de investigación, supongo, muy callada, una labor de investigación muy personal. Me refiero a que estarás tú solo con los documentos que estés investigando, pero de disfrutar muchísimo. Si quieres te cuento el método. Sí, por favor. Yo era todavía adolescente cuando comencé a investigar en el Archivo Diocesano y en el Archivo Histórico Provincial. Tenía muy pocos rudimentos sobre paleografía para poder leer los documentos. Entonces fui comenzando por el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI, siglo XV, etc. Entonces hice acopio de muchos materiales y esos materiales han estado ahí dormidos durante mucho tiempo. Algunos los he extraído puntualmente y los he dado a conocer, pero la mayoría de los que están aquí no se conocían. Entonces, yo tengo evidentemente mis labores pastorales durante el día y por la noche, justamente después de cenar, me pongo a ello. Es decir, saco la documentación y voy extrayendo noticias y finalmente eso se va redactando hasta que al final sale o un artículo o un libro. Esa es mi forma de trabajar. O sea que son ratos libres, pero cambio de registro con respecto a todo lo que ha sido la jornada y disfruto mucho, pero muchísimo. Qué bueno. Yo creo que ya te lo he dicho alguna vez. Si hubiese un personaje para hacer una serie, ahora que están tan de moda las series de televisión, aquí en Zamora, yo te elegiría a ti. Porque un investigador que se acerca al arte, que lo conoce, que disfruta tanto, sí. Eso que yo creo que da mucha... sacerdote, da mucho juego. Cuando decías tú que imaginabas cómo lo pasaba yo de bien, pensaba yo, para mí, no sabe él hasta qué punto disfruto de ese rato. Porque es un rato, pues sí, de cierta intimidad, ya no hay teléfono, ya no hay tareas. Yo la televisión, y está mal decirlo en este medio, la veo muy poco. Lo entiendo perfectamente. Escucho mucha música y con los documentos, las copias, las fotocopias y un poquito de música y el ordenador y ya está, y es eso. Así paso las horas hasta las 1, las 2 de la madrugada, etcétera. Es el tiempo, digámoslo así, reservado para mí. Y si luego eso que me produce tanta satisfacción se puede traducir en un servicio a la sociedad como es este, divulgándolo a través de revistas científicas o de libros, pues nada, yo encantado de la vida, claro. Pues la verdad es que es doblemente, para agradecértelo doblemente. Oye, te lo he preguntado también más veces, ¿se puede llegar a Dios a través del arte? Evidentemente, Dios es la belleza suprema. Entonces, el hombre, además el hombre de hoy, yo creo que necesita un plus de trascendencia que no siempre se le otorga. Entonces, contemplar una obra de arte de una belleza excepcional, pues evidentemente te lleva a Dios. A mí las imágenes me ayudan espontáneamente a rezar.
No a recitar una oración, sino a dialogar con Dios a través de esa obra, siempre. La verdad es que es muy bueno lo que dices. Es verdad que estamos en esta sociedad de lo efímero, ¿no? Que las cosas prácticamente no duran nada. Una obra de arte que vemos que se ha permanecido a lo largo de los siglos. Por eso visitar una iglesia o ir a un museo donde hay arte sacro o arte religioso, incluso arte profano, pues se disfruta muchísimo con ello, porque te eleva el espíritu, en definitiva. Y esa es la función del arte, no solamente ilustrar acerca de los contenidos de la fe, sino también de cómo te puede elevar espiritualmente a zonas superiores. Oye, ¿cómo descubriste tu pasión por el arte? Pues en realidad fue a través de los estudios del bachillerato. Yo tuve entonces una profesora, María Dolores Gómez, que siempre la recuerdo y siempre le doy las gracias por lo que supuso para mí, que nos mandó a hacer un trabajo sobre la iglesia de cada una de nuestras parroquias, de los alumnos, ¿no? Y yo hice de San Frontis, porque procedo de San Frontis, y entonces me picó el gusanillo siempre de saber más y más. Y entonces uní un poco la historia con el arte y desde entonces siempre me ha gustado el arte, siempre. Y luego la investigación, ya te digo, empecé siendo adolescente, que les llamaba la atención a los funcionarios del Archivo Histórico Provincial que fuera uno tan joven a investigar. Yo les decía al principio, dejadme un documento y para aprender a leer, y así fue como iba. Todavía tengo, claro, evidentemente, porque de ahí extraigo las noticias, los cuadernos donde apuntaba noticias sobre retablos, sobre obras de iglesias, etcétera, y esas noticias son las que he ido sacando. O sea que es una labor que tiene un proceso continuidad en el que tiempo. tiene mucha continuidad. Sí. Continuidad. ¿Y qué piensas de ti mismo? ¿Cómo era cuando coges ahora unos apuntes, algunas fichas, algo que hayas dejado de cuando eras más joven, lo ves? ¿Qué te recuerda de ese niño que eras? Bueno, aquellas noticias eran muy someras, muy exiguas. Entonces, por ejemplo, contrato del retablo de la iglesia de Villalazán, por ejemplo, ¿no? Entonces no sabía más noticias y ahora tengo que volver de nuevo a los documentos para leerlos de nuevo y extraer las noticias que me interesan, ¿no? O sea, y es que ha sido, digámoslo así, toda mi vida. Mis dos grandes vocaciones son el sacerdocio y la investigación artística. Bueno, todo lo relacionado con el arte, ya sea investigación, sean exposiciones, sean restauraciones, etcétera, todo esto. Qué bien, la verdad es que da gusto. Cuando alguien disfruta con lo que hace, se le nota sobre todo también en la mirada y cómo habla de ello. Oye, van a empezar unas conferencias, un ciclo de conferencias que ha organizado el Cabildo Catedralicio sobre esos rincones que tenemos, ¿no?, artísticos en la catedral. Pues es lo mismo, va en la misma línea. Yo ahora ya no me dedico a la gestión directa del patrimonio diocesano, pero sigo siendo canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Entonces, hay trabajos que he publicado en libros, otros en revistas científicas, algunas más accesibles, otras menos, y he dicho, ¿y por qué no hacer un ciclo de conferencias, pues una al mes, que tampoco es muy cargante, y vas desgranando todo lo que hay de excelente en la catedral. Al Cabildo le pareció muy bien la propuesta, me apoyaron y por eso se hace. La verdad es que es una gozada disfrutar de rincones de la catedral, que los tenemos espectaculares. Yo recuerdo, además uno relacionado contigo, un reportaje que hicimos sobre la sillería, que bueno, pues es algo que ves, pero que contigo es algo que conoces, y fue un disfrute total. Ese trabajo de la sillería empezó también, pues porque tenía que hacer algún trabajo y ocupar algo el tiempo ese que va después de la cena y antes de acostarme. Y entonces dije, bueno, voy a empezar por la sillería. Entonces empecé un día y otro, porque es un trabajo bastante metódico. Siempre que puedo, le dedico un tiempo cada día. Y así fue, y más, hasta que, bueno, un amigo me dice, ¿por qué no lo presentas como tesis doctoral? Y dije, pues es que no necesito tesis doctoral, ¿para qué la quiero yo? Yo en el mundo civil no tengo que progresar y a mi edad menos. Tú preséntala. Entonces hablé con un profesor de la Universidad de Salamanca, que fue el que me dirigió la tesis, y vino a ver el trabajo que había hecho y dice, yo creo que está para presentarla. Dije, no, hombre, déjame disfrutarla, porque no solamente se disfruta cuando has terminado un trabajo. Como decían los clásicos, el fin corona la obra.
sino también mientras vas de camino. Es decir, en el camino se disfruta mucho, entonces déjame madurarlo más, pensarlo más, darle una vuelta, añadir algunas cosas y tal. Y nada, pasó un año y finalmente pues ya se presentó como tesis y ya salió publicado ese tochazo. Pero es una labor no sé si fueron dos o 3 años. Y lo terminé en la época en que fuimos recluidos, confinados por la pandemia del COVID. Ahí terminé el trabajo. La verdad es que, bueno, pues algo bueno tenía que tener ese confinamiento. Pues también, claro. El libro es otra maravilla, como todas las publicaciones tuyas. Es un libro tocho, es un libro grande, es un libro espectacular. Pero pusimos muchísimo esmero en su maquetación. Sí, la maquetación sirvió para presentarlo como tesis en la Universidad de Salamanca y a la vez también para hacerlo en formato de libro. Y en esto tengo que darle muchísimas gracias a Gonzalo Piorno, que es genial en la maquetación y pasamos muchísimas horas maquetándolo y bueno, pues así quedó. Se trató con mucho mimo ese libro. Sí. La verdad es que es espectacular también. Bueno, que ya queda poquísimo para acabar Salus, esa exposición de la que hemos podido disfrutar en Alcañices. Sí. ¿Qué tal? Pues muy bien. Yo quedé muy contento por la exposición y muy contento también de los comentarios que hace el público. Les ha gustado muchísimo. Dicen que está muy bien hilada, muy bien concebida, muy bien desarrollada y unas obras, claro, que de Portugal, en principio, pocas, y después todas de Alba y Aliste. Y claro, el público no conocía las obras que hay. Claro, en tu propio pueblo sí, conoces las obras que hay en la iglesia, pero de otros pueblos quizá no. Entonces, ver lo más granado del arte de Alba y Aliste en la exposición, y además en ese ámbito, como es la iglesia de la Virgen de la Salud, pues a la gente sí le ha impactado. La verdad es que mucho, sí. Es una maravilla la exposición. Desde aquí, bueno, pues animar a la gente que no la conozca, que visite Alcañices, que además es una tierra que da gusto visitar, y que se acerquen a ver la exposición Salus. Y que comprueben, claro, que no solamente se pueden hacer magnas exposiciones en las capitales de provincia o en las localidades más importantes, sino también en lugares más pequeños y menos poblados, como es Alcañices. La verdad es que sí, el arte afortunadamente lo podemos encontrar en cualquier rincón. Muchas veces es simplemente saber mirar. Cierto. José Ángel, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros y a ti, como siempre. Qué pena, porque es que miras el reloj y ya se ha pasado el tiempo. Ya. Contigo siempre me pasa, excepto en la cola del supermercado. Sí. Que ahí siempre andas un poco más estresado, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, José Ángel, que te vaya muy bien, y ya sabes dónde estamos cuando quieras compartir unos pinchos. No sé si te gustan que piquen, que no piquen. Yo prefiero que no, así que me quedo solo con uno. Yo también. Pues uno para ti, otro para mí, 2 que no, en este caso. De acuerdo. Muchísimas gracias, José Ángel. Nosotros continuamos, abrimos los ojos para ver la mirada. Somos agua, y a veces nos olvidamos que es la fuerza que nos mueve, que nos crea los mejores paisajes, que nos refleja lo más bello, que nos conmueve al disfrutarla, que nos llena de vida, que nos identifica con nuestra tierra. Somos agua de un río duradero. Somos agua, agua del Duero.
Hoy nos visita una compañía de teatro que acaba de nacer y lo hace con un proyecto muy ambicioso, la obra El tiempo que nos mece. Nos visitan Lorena, Daniel, bienvenidos. Muy buenas ¿Qué tardes. tal? El AR, teatro, ¿qué tal? Muy bien. Pues bien, muy contentos de estar aquí, de que nos hayáis invitado a presentar la compañía y su primer espectáculo, El tiempo que nos mece, así que encantados de estar aquí. La verdad es que es una gozada siempre tener a gente relacionada con la cultura, gente pues como vosotros con el teatro, y más cuando es una compañía reciente. Pues sí, fue en enero cuando me llamó Lorena para iniciar este proyecto. Sí, la verdad es que yo tenía en la cabeza que quería hacer algo, llevaba un tiempo dándole vueltas y quería que fuera con Daniel, así que en enero le dije, Dani, tenemos que montar esto y hay que hacerlo ya. ¿Cómo surge? Bueno, ya sé que, como acabas de decir, pues tenía ganas, pero no sé, ¿cómo son esos pasos que os lleva a formar una compañía en los tiempos que corren? Porque siempre debemos hablar de crisis en la cultura, pero sobre todo en el teatro, ¿no? Que es también ya un concepto romántico casi, el formar una compañía y el ir como los cómicos por esas tablas de los teatros. Hombre, yo creo que nos gusta el riesgo a los actores. Oye, dicho lo de los cómicos con la mayor de las admiraciones. Sí, no, yo creo que nos gusta el riesgo, ¿no? Somos gente que vivimos en la incertidumbre constante. Y bueno, yo en mi caso es verdad que es ella quien me hace esta propuesta y bueno, pues me llega un texto, me dice Lorena, ha escrito una obra que se llama El tiempo que nos mece, léetela y si quieres participar, pues adelante, ¿no? Me la leí y la verdad que el texto me encantó y me enganché y bueno, pues después de ensayos y estrenos y actuaciones, aquí estamos. Sí que es complicado esos primeros pasos porque sí que los dos tenemos mucho recorrido, pero claro, cuando una compañía nueva empieza a andar es complicado ponerla en marcha, ¿no? Entonces, pero bueno, poco a poco y haciendo cosas. Este verano hemos tenido bastantes actuaciones, así que muy bien. El otro día tuve la suerte de hacer un reportaje con Baichimo Teatro, la compañía Baichimo Teatro, y me decían que una compañía de teatro ya no es solo ensayar y subirse a un escenario. Sí. Hay mucho trabajo previo, mucho trabajo también de oficina. Supongo que ahora, por la temporada en la que estamos, ya de cara al próximo año, también estáis ahí, ¿no? Casi en trabajo de oficina. Sí, ahora es lo que toca, llamar a puertas y apuntarnos a todas las ferias y sí, la verdad es en lo que estamos. Sí, la verdad que ese escaparate todavía es una de las carencias que tiene esta comunidad, que aunque tengamos un recorrido con diferentes compañías, cuando se crea un espectáculo nuevo, una compañía nueva, hay que volver a empezar. El Arte Teatro en este caso es nueva, de este año, entonces cuando llamas a los programadores tienes que volver a dar esa confianza, esa trayectoria, porque el nombre es nuevo, no tenemos un escaparate fácil. Bueno, con vosotros sí que aquí estamos, ¿no? Pero sí, el innovar y el crear algo nuevo es empezar de cero. Oye, ¿qué significa para vosotros el teatro? Ya sé que es una pregunta un tanto, no sé, un poco bueno, pues, a lo mejor cargante, entre comillas, pero... Es un juego. Eso es a lo que te digo. El teatro es un juego, es jugar a ser. Yo, cuando he dado algún taller o alguna clase, siempre es recuperar ese niño, ¿no? Los adultos a veces la vida nos lleva a ser muy serios, muy formales, y ¿por qué un chico de 40 años no se puede tirar al suelo y rodar, ¿no? ¿Por qué pierde ese niño interior? Y yo creo que los actores tenemos eso, ¿no? Tenemos ese niño y esas ganas de juego, porque si no juegas a ser, no llevas el personaje, o si es un personaje duro, te lo llevarías a casa y sería muy pesado. Pero dentro de la convención es jugar a ser, puedes jugar a ser un niño, un rey, un asesino o un panadero, juegas. Sí, eso es atreverte a ser alguien que tú no eres y la verdad es que te ayuda a explorar muchas partes que no, como dice Daniel, ¿no? A lo mejor cuando eres adulto te pones como una coraza y dices no salgo de aquí, pero es eso, es jugar y atreverte a ser. Oye, bueno, el AR que nace precisamente, el Arte Teatro que nace precisamente con esta obra de teatro que es la que estáis moviendo ahora, El tiempo que nos mece. Sí.
¿Qué podemos ver los que vayamos a ver esta representación? Pues es una relación de pareja, Pablo y Claudia, una pareja normal, común, como puede ser cualquiera, que de repente hay un conflicto externo que hace que de repente su vida explote y dé un giro de 360 grados. Entonces, bueno, va pasando el tiempo y por circunstancias se van encontrando al cabo de los años, pero siempre hay una piedra en el camino para que no puedan, que algo impida que vuelvan a volver a su vida de antes. Entonces eso es lo que podemos ver en El tiempo que nos mece. Una obra precisamente que es texto tuyo, el texto tuyo. Bueno, ¿cómo es el ver que ese texto va cogiendo forma y que se acaba representando sobre unas tablas? Pues al principio la verdad es que lo tenía muy claro, lo que quería contar, pero eran unos nervios enormes. Yo decía, madre mía, a mí me gusta, a ver ahora cuando lo lea Daniel, cuando iban siendo pasos, cuando lo leyó Dani dijo, vale, me gusta, pero claro, luego era la incertidumbre de a ver si gusta, a ver qué esperas del público, y bueno, la verdad es que está funcionando muy bien, así que muy contentos. La verdad que fue un riesgo porque ahora que no nos oye Lorena, es un texto que es muy de verdad, es muy de verdad, y a veces la verdad es tan cercana a nosotros que teníamos miedo que no lo pareciese. Y sí, no hace falta llegar a los 90, que ojalá lleguemos, pero si tú te pones a pensar qué ha pasado en tu vida hasta aquí, han pasado muchas cosas. Has perdido a gente, bien porque se hayan ido a otro lado o porque hayan fallecido. Te pasan muchas cosas en la vida si te lo pones a pensar. Y Lorena consigue que todo eso esté en el espectáculo y que pase deprisa, que no se te haga pesado. Y al final, que a mí es lo que más me gusta del espectáculo, la gente se va diciendo, es que esto es verdad. Es que esto es verdad, ¿no? Nos parecía un poco que podía ser mucho, pero no, es verdad, es la vida condensada. Quizá es lo complicado precisamente de un texto, que sea creíble, ¿no? Hacerlo, lo que dice él, conseguir que la gente piense que está viendo la realidad, que se olvide que está viendo una representación. Sí, porque pasan acciones que son muy cotidianas y que todos conocemos algo. De todo lo que pasa en la obra de teatro, todos conocemos alguna cosa que ha pasado. Entonces, el público empatiza mucho porque lo ha vivido o lo ha visto, si no es alguien cercano a su entorno, o sea que... ¿Cómo nace ese texto? Pues lo que decía, lo tenía muy claro en mi cabeza lo que quería contar. Sí que di muchas vueltas al final porque había varias opciones, pero estaba muy claro y muy estructurada, entonces fluyó, salió muy bien. Y tengo la suerte de que está el AR, la compañía de teatro, está la autora de la obra y está también el director. ¿Qué supone para ti el dirigir pues, este texto que te presenta Lorena? Pues como te decía, el texto me enganchó. La verdad que si estamos aquí es porque me gustó, no le tengo que decir nada hoy a Lorena en eso, que ya se lo he dicho yo en los ensayos. Es muy real. A mí es un drama, que no una tragedia, pero es un drama, y yo creo que refleja muy bien lo que va pasando. Entonces, esto es una pareja que comparte una casa con un hijo, y a veces ese miedo que te decía, recuperar ese niño. Los niños te cuentan las cosas según les vienen a la cabeza y te lo dicen, te guste o no. Sí. Si estás feo y te lo dicen, y no tienen esos tabús. Y a esta pareja, lo que contaba un poco Lorena, que le pasan cosas, es ese miedo al qué pensará el otro, no se lo digo, no me atrevo. Esos tabús que nos ponemos en la vida, que dices, no, confía en tu pareja, si no te acepta la propuesta, pues ya veremos qué hacemos. Pero claro, tienes que confiar en tu pareja, te tienes que atrever a decir las cosas aunque no gusten, ¿no? Esto es como los familiares, ¿no? ¿Quién te dice las cosas? Pues tu familia. ¿Por qué? Porque se atreve. Los amigos les gusta. A mí, cuando va mi familia a verme a teatro, a algún estreno, son los que me gustan, porque al final me cuentan la verdad. Claro. Y este texto habla de esas cosas y es lo que me enganchó a dirigirlo. La verdad que fue muy bonito desde el primer momento. Y luego pues tomar las decisiones y la estética que lleva la obra. Bueno, pues yo tengo experiencia atrás como director y de ahí fue. Oye, ¿cómo es dirigir a la autora del texto
Y también dirigirte a ti mismo. Pues muy bien, porque es una lucha, y una lucha sana, porque ya lo escribe con una intención y en su cabeza está todo metido, pero claro, luego eso tiene que llegar al espectador, y a lo mejor tú has puesto una frase que está muy bien justificada, pero dices, no transmite, tú sabes lo que has puesto, pero esto no llega al público, hay que contarlo de otra manera. O cambiar alguna frase por acciones, porque quedaba muy explicativo. Pero bueno, con Lorena nos llevamos bien y bueno, es fácil llegar a un acuerdo. Un debate no tiene por qué ser una pelea. Oye, y una obra de teatro que cuenta también con música de nuestro amigo David Rivas, con el compositor Torresano. Sí. ¿Cómo apoya esa música al texto? Pues la verdad es que yo cuando hablé con David me dijo, bueno, le pareció fantástica la idea, le hizo muchísima ilusión, dijo, pásame el texto y me pongo a ello. Y me acuerdo que fue ese mismo día, por la tarde, me llamó y me dijo, ya he hecho algo, he hecho la parte final, porque me ha gustado tanto la obra que me he puesto a trabajar ya. Y la verdad es que no le tuvimos que decir nada, le dimos completamente libertad para que hiciera lo que él quisiera, y supo coger muy bien la esencia y todo lo que transmitía la obra, el texto. Y bueno, es una maravilla tener su música, y apoya muchísimo las escenas en concreto donde van, apoya muchísimo la escena. Entiendo lo que dices, porque además es que David es muy trabajador, así que me imagino que en cuanto le dijiste casi le aparecería el pentagrama en la cabeza. Bueno, ¿qué representaciones? ¿Dónde os vamos a poder ver cómo se está moviendo esta obra? Bueno, pues venimos de la temporada de verano y claro, bueno, ahora estamos preparando 2023. Ahora, como decías tú hace un momento, estamos en la oficina descolgando teléfonos y esperando poder venir a Zamora, tanto a la capital como a la provincia, circuitos escénicos de Castilla y León y de la Diputación de Zamora, y bueno, pues haciendo la venta y esperando sacar fechas para 2023. Que, bueno, la gente que nos quiera ver, pues en la web saldrán, y animando para ir, ¿no? Porque decíamos lo del músico, pero es que el músico lo compone porque es de verdad, porque no tiene que inventarse la música. Y yo es que estoy muy contento porque no es que lo digamos nosotros, es que las representaciones que hemos hecho en verano todas han funcionado. La verdad que animamos a la gente a que entre y a poder venir a la ciudad de Zamora a actuar. Sí, eso es. La verdad es que yo lo que decía al principio, que era ese miedo cuando escribes algo y dices, a ver ahora cómo lo acepta el público, y está gustando mucho. Así que esperamos venir a Zamora y que salgan muchísimas actuaciones. Llevas 6 meses viéndote con otro. ¿Cómo has podido hacerme esto? ¡Hacernos esto! No lo sé, surgió sin más, sin pensar. ¿Pero cómo que sin pensar? ¿Me puedes decir cómo te enamoras de alguien sin pensar? Mi padre accedió. Pero era tan machista que cada vez que volvía a casa tenían una bronca. Algunas veces le pegaba. Esa enfermedad que se adueña de tus recuerdos y que te deja la mente como un libro en blanco, que en el fondo deseaba que fuese estrés o algo parecido. ¿Y si te pido que te cases conmigo? Vamos a tener un hijo. Eso sí que no me lo esperaba. La verdad es que pasa la vida rápido, y lo podemos ver también en este vídeo que nos cuenta un poco cómo es el tiempo que nos mece. ¿Hasta dónde pensáis que podéis llegar? ¿Hasta dónde os gustaría llegar con esta obra? Hombre, pues nos gustaría girar por la comunidad, que nos salgan actuaciones, que los programadores pierdan el miedo a las nuevas compañías, porque este proyecto surge en este encuentro y por esta obra.
Si cogemos línea y camino podemos hacer mucho más, pero dices que el arte-teatro no quede en este espectáculo y pueda hacer mucho más. Así que bueno, pues que tener un escaparate donde poder venderlo y donde la gente nos pueda ver. Pues muy bien. Lorena, Daniel, muchísimas gracias. A vosotros. Que os vaya muy bien y, bueno, todavía se sigue diciendo, ¿no? Lo de mucha mierda. Mucha Pues... mierda en cada actuación. Muchas Así que gracias. en cada representación y ya sabes dónde estamos. Así que hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos, vamos a repasar lo que fuimos, vamos a darle valor en acervo. Muy buenas, soy Antonio Martín y estamos una semana más aquí en Acervo para dar una visibilidad a todo este patrimonio cultural que ha llegado hasta nosotros. Desde la Asociación Don Sancho llevamos casi 30 años trabajando para conservar, estudiar todo este tipo de patrimonio que nos ha llegado hasta nuestros días. El programa de hoy lo vamos a dedicar a una de las piezas más icónicas también de toda la indumentaria tradicional de España y además uno de los símbolos de nuestro país. Nos referimos al mantón de Manila. Habíamos estado hablando de los mantones del ramo, unos mantones que se llevaban también en Zamora, pero el mantón de Manila es un mantón que tiene unas características propias. ¿Por qué se les llama mantón de Manila? Lo primero, porque estos mantones venían en el galeón de Manila. Era el barco que venía desde la zona de China, desde los cantones, no precisamente desde el puerto de Manila, sino desde la propia China, desde los cantones, y ese galeón viajaba con estos productos que se empezaron a traer desde Asia. Encontramos los primeros mantones que están bordados con escenas chinescas, con templos chinos, y esos mantones viajaban a través de este galeón de Manila hasta el puerto de Veracruz en México, y de México llegaban hasta Sevilla. Tanta importancia y tanta fama tuvieron estos mantones que no hubo dama que no quisiera tener en casa una de estas joyas de la artesanía y del bordado. Son mantones que están bordados sobre seda en diferentes colores. En este caso son colores beige, colores blancos rotos, pero los hay absolutamente de todos los colores, de todos los fondos, y sobre ese fondo de seda se va bordando también en seda. Vemos un bordado muy meticuloso, muy profesional, ya que bordadoras orientales se dedicaban a venir a estar trabajando bordando incesantemente. Además, estos mantones venían en su propia cajita de madera y venían con un sello de la aduana, con un plomo, que algunos mantones nos hemos encontrado que aquí en el mantón viene un plomo. Los flecos luego se empezaron a construir ya en España, y todas estas labores de flecado se hacían principalmente en Sevilla. Todos estos mantones los hay de diferentes épocas. Empezaron a viajar en el galeón desde el primer viaje en el siglo XVI. En el XVI ya empezó a hacer este trayecto el galeón de Manila, y hasta 1815 aproximadamente este galeón estuvo viniendo, con lo cual nos encontramos con mantones, primero los que se conocen los isabelinos de la época de la reina Isabel, y luego diferentes mantones que fueron cambiando los motivos de bordado. Nos encontramos desde motivos más antiguos, con unas sedas más antiguas, los ala de mosca, hasta que nos encontramos los últimos modernistas. En este caso nos encontramos con dos ejemplos de mantón de Manila. Este es el famoso de los tulipanes, por esta flor. Tiene una envergadura importante, estamos hablando de aproximadamente un cuadrado de 1,50 de lado,
más luego todos los flecos, lo que hacen que, bueno, pues estas piezas son realmente grandes y hay una manera exclusiva de poner estos mantones. Aquí nos encontramos con este colorido tan fascinante de las rosas en rosa, que van jugando con el rojo y con los azules para hacer una combinación importante. Es importante decir que estos mantones hay que tener mucho cuidado al ser seda para guardarlos. Si siempre se guardan en la misma posición, se puede romper, ya que pesa muchísimo el fleco. Con lo cual, una buena manera es dejarlos doblados lo mínimo posible, o bien se guardan cayendo al peso en un sitio en el que tengan el suficiente tamaño. Con lo tal, esa manera del peso, irlos moviendo, hace que no se vaya creando roces y que con el peso se puedan partir. Hay gente que también los dobla en 4, intentando que los flecos queden abajo, porque el peso precisamente de la flecadura es lo que hace que se pueda partir el mantón. Estos mantones se usaron tanto por las clases populares como por las clases cultas de Zamora, no solo de Zamora, sino de todas las ciudades españolas y parte de las ciudades de Latinoamérica, pero se han convertido en un símbolo de lo español. Aquí nos encontramos otro mantón de las 9 rosas, un mantón ya de la época modernista, que vemos un bordado absolutamente impresionante. Imagínense la altura, esto más o menos es unos 70 y está doblado a la mitad, con lo cual imagínense la envergadura de este mantón. Tiene una flecadura impresionante con una labor de enrejado artesanal y vemos una de las piezas, ya digo, icónicas de la indumentaria tradicional española. Vemos un ejemplo aquí de una labradora toresana vestida con el mantón de Manila. En Toro hay un montón, igual que en otras zonas de Zamora, y vemos un mantón que es tan enorme que las cerras llegan prácticamente desde el final del hombro hasta el bajo de la mujer, con lo cual había que ponerlos de una manera determinada para que no arrastraran la flecadura. Este es uno de los mantones de peonías, los más espectaculares, con unas rosas gigantescas que ocupan toda la espalda de la mujer y que en el traje de labradora es una de las señas de identidad. Así que bueno, es una manera de dar visibilidad a todos estos mantones de Manila, a todos estos mantones, estas piezas de diferentes tamaños, de diferentes colores, que demuestran y de alguna manera ponen en valor esta pieza tan icónica de lo español. Arquitecto, catedrático y también autor de numerosas exposiciones y también de muchos dibujos y de muchos libros. Ahora nos trae una exposición fotográfica en el Museo Etnográfico, que es la fotografía de cualquier tiempo pasado, una serie de fotografías de la comarca sanabresa. Juan Manuel Báez Mezquita, bienvenido. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por venir. Buenas tardes. La verdad es que es una gozada tenerte aquí, es una gozada que hayas aceptado el venir al programa. Dos que sí, gracias a vosotros. Gracias. Uno que no. Hemos visto la exposición, hemos podido asistir a ella y es una exposición con una fuerza visual grandísima. Cuéntanos cómo es esa exposición. Bueno, lo primero que tengo que decir, lo dije el otro día también cuando lo presentamos a la prensa, le dije, yo no soy fotógrafo, y ya les dije, mala presentación para una exposición de fotografías, comenzar diciendo que no eres fotógrafo. Yo soy arquitecto y ya en la época de estudiante, pues cuando tenía 20 años, en 1975, empecé a ir a Sanabria a dibujar las casas de Sanabria, porque me interesaba la arquitectura, me gustaba mucho dibujar la piedra, y iba a buscar la arquitectura, pero claro, iba con la cámara fotográfica y la gente pasaba por delante
y yo no me podía contener, me apetecía hablar con ellos, entablaba una conversación, les puedo hacer unas fotos, sí, y fui haciendo una serie de fotos ya desde aquellos años sin ningún objetivo. Nunca pensé que tuviera ningún interés, simplemente las hacía por curiosidad, como forma de hablar con el mundo a través de la cámara fotográfica. Estuvieron guardadas mucho tiempo, las digitalicé cuando la pandemia y cuando el confinamiento también, y las he empezado a publicar en Facebook. La respuesta ha sido asombrosa, porque una de las cosas que a mí me ha impresionado muchísimo es que yo ponía la fotografía en Facebook y puede que a los 2 días o a la semana o a las horas la nieta, el nieto, el hijo, descendientes de las personas escribían diciendo que era su padre, el nombre de la persona y tal. Claro, fue un encuentro casual hace más de 40 años, yo no tenía mayor referencia. Y entonces, esa fue la primera sorpresa. Después el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria vio la exposición, se puso en contacto conmigo y entonces hicieron unas copias que las pagaron ellos y son propiedad de ellos. Han hecho la exposición en Puebla 2 veces el año pasado, una este verano. Son ellos los que han gestionado traerla al Museo Etnográfico y creo que la van a llevar a más sitios. Entonces bueno, la promoción de la exposición en realidad es el Ayuntamiento de Puebla, y las fotos que hay de arquitectura popular, de arquitectura tradicional, muchas cosas que se han perdido, que han desaparecido, estamos hablando de hace más de 40 años, y de gente trabajando en unos modos de vida que yo en aquel momento los vi con curiosidad, con todo el cariño del mundo, por supuesto, y que me gustaba mucho hablar con ellos, pero que era un mundo que estaba cambiando, que estaba desapareciendo. Yo no era consciente. Al cabo de los años, ese mundo ha desaparecido y yo me he encontrado con ese material en las manos y he dicho, quiero compartirlo. No soy yo el propietario, soy el depositario, quiero compartirlo. Y de ahí surgió Facebook, las exposiciones. Estoy gestionando ahora la publicación de un libro que es la provincia entera de Zamora, porque claro, ahí es Sanabria, porque es el Ayuntamiento de Puebla el que está detrás. Pero yo, después de hacer la arquitectura popular de Sanabria, que publiqué el libro, hice otro libro sobre la arquitectura popular de las tierras de Alba y Aliste. También tengo muchas fotos de gente de esas comarcas, tengo muchas de Zamora, yo soy de Zamora. Mi lugar favorito para pasear, cuando no sabía qué hacer y quería hacer fotos, siempre me iba al barrio de Olivares, a las Aceñas, cuando estaban en ruinas, a San Frontis, al barrio de Raviche. Y tengo muchas fotografías de ambiente de la ciudad, que esas no están en la exposición, insisto, porque por el tema de que no es Sanabria, y sí estoy gestionando para publicarlo y compartirlo con todos, ¿no? Un legado visual de un tiempo pasado, un tiempo que lamentablemente no está, que estamos comprobando precisamente eso, el cómo eran las cosas. Yo en aquel momento, insisto, no era consciente de lo que estaba haciendo. Un chaval de 20 años, jiji, jaja, qué bonito es el mundo y hacer fotos. Pero pasado el tiempo, estoy muy contento, de verdad muy orgulloso de haber vivido eso, y lo comentaba el otro día en la presentación, y de que los personajes de las fotos me estén mirando a mí. Qué bueno. No son fotos robadas, hechas con el objetivo. Estamos hablando como estamos hablando ahora nosotros, te puedo hacer una foto, miran a la cámara, me sonríen, se interrumpe la conversación, y entonces eso ahora lo recuerdo, porque veo las fotos y me acuerdo perfectamente de los momentos vividos al hacer esas fotos, y eso es ahora de lo que más me enorgullezco, ¿no? Por eso decía al principio ese poder visual de esa fotografía, porque más que una fotografía es capturar, es un momento, ¿no? Es una conversación. Y están hechas, yo creo, según las veo ahora pasado el tiempo, con sinceridad y con respeto, con mucho respeto. Mi familia proviene de la zona de Alba y Aliste, mi padre era de Carvajales, mi madre era de Losilla de Alba. Yo desde niño he ido al pueblo, he estado en contacto con la gente, entonces bueno, cuando yo iba a Sanabria no eran los pueblos de mis padres, pero era la misma gente. Yo las trataba con el mismo cariño y el mismo respeto que si estuviera en mis pueblos, ¿no? Y entonces yo creo que eso al final sí aparece en las fotos, ese cariño. Yo creo que también la gente lo ha valorado así, porque los descendientes, nietos, cuando me han escrito y tal, siempre también ellos con mucho cariño y mucho agradecimiento. Y me han informado de cosas, por ejemplo, claro, cuando yo hice esas fotos, hace ya más de 40 años, las personas ya tenían una edad, hay que pensar que ya han fallecido
todos, por tal, pero me escriben, no, todavía vive, tiene 90 y tantos años y tal, y me mandan fotos del estado, de su forma actual, de cómo son. A mí eso me ha gustado muchísimo, muchísimo. Cómo ese pasado que estaba ahí como arrinconado ha vuelto con toda la fuerza otra vez a engancharme, ¿no? No sé, bueno. Oye, Juan Manuel, casi como un artista del Renacimiento, tu cámara fotográfica y luego aparte, pues Sí. bueno, tus dibujos Sí. que también se centran Sí. pues en la parte arquitectónica, ¿no? Sí, En viviendas, bueno, Yo primero hice la tesis doctoral, claro, como soy profesor de la universidad, sobre la arquitectura de Sanabria, y es una tesis basada mucho en el dibujo. Hice muchísimos dibujos de Sanabria, están publicados también muchísimos de Aliste, tengo muchísimos de Zamora, también de esos años, y ya pues desde hace ya bastantes años ya me dedico a la universidad, a mis clases, a mis trabajos, lógicamente, como profesor, y a pintar, al estudio, a llegar, cerrar la puerta, y ese es mi mundo al margen del universo, ¿no? qué gozada el poder realizar eso. Además es que a la gente que se os da bien dibujar, con la que se disfruta también, viéndoos dibujar y viendo el resultado, lo disfrutáis precisamente. Muy antiguos de esa mucho. época, sí, de Sanabria, de aquellos años, sí. Además, Bueno, ya es del año 84, que es más posterior. Los primeros, insisto, son del año 88. Los primeros son del 75. Ajá. Y desde luego yo he vuelto por algunos de esos pueblos, tal, y la transformación ha sido muy, muy importante. Al final, yo dibujaba porque me apetecía dibujar y porque me gustaba lo que estaba dibujando, pero ahora soy consciente, no sé si en aquel momento lo era, de que estaba haciendo documentos de algo que se estaba perdiendo, que no se ha conservado, ¿no? Y ese es el valor que tienen, yo creo, ahora mismo. Pero además no solo también... Estos son porque dibujos al final, de viaje, esto es Florencia, una panorámica de la ciudad. En el año 92 estuve 2 meses en Florencia con una beca, tal, para estudiar los dibujos de los sufis y tal, pero tenía las tardes libres, y entonces las tardes me dediqué a dibujar, y entonces dibujé Florencia y tal. Esto es un detalle de una pintura mía del interior de la catedral de Zamora. en Zamora. Este es un detalle. O sea que cuando viajabas con el Sí, cuando viajas, vamos, sí, viajas sí. con el cuaderno. y Soy con muy el- pesado, sí. Con el lapicero. Para mis acompañantes soy muy pesado. Ah, no, Sí. pero me imagino que lo disfrutas más hacer Sí, el viaje. he hecho, durante muchos años he realizado muchos viajes casi solo para dibujar, y he llevado la cámara de fotos casi escondida y de vez en cuando la saco y tal. Y ha habido otras etapas en las que digo, no quiero ser tan pesado, y no he hecho ningún dibujo. Ahora lo he vuelto a retomar. Yo defiendo, bueno, no es que lo defienda yo, forma parte de la historia de la cultura occidental. El dibujo de viajes forma parte de la formación de los arquitectos, podríamos decir, desde el siglo XIII. No me estoy inventando nada, tal, pero es el modo de aprender, de ver la arquitectura, de conocerla. Yo muchas veces digo que si los dibujos que yo hago en el viaje se perdieran o yo los destruyera, su función ya había sido cumplida, porque me han permitido ver la arquitectura, observar las cosas, analizarlo, memorizarlo, recordarlo finalmente, y ese es el valor del dibujo de viaje. La arquitectura hay que verla en el sitio y hay que aprenderla. Y también, hablando de arquitectura, lo que decías de estas zonas de nuestra provincia de Zamora, una arquitectura que no se le ha dado la importancia que merece, que no se ha puesto en valor, esta palabra que tenemos ahora tan de moda. No, yo soy muy crítico de muchas cosas y no quiero serlo, pero yo cuando se habla de la España vaciada y de todas estas cosas y tal, se conserva lo que se quiere. Bueno, yo diría esta cadena de acontecimientos. Quieres lo que conoces. Primero, para querer una cosa tienes que conocerla. ¿Se ha hecho esfuerzo de querer conocer la arquitectura tradicional? Vamos a dejarlo ahí. Segundo, si ya conoces una cosa y la quieres, la siguiente es conservarla y plantear los mecanismos para conservarla. Yo creo que esta cadena que estoy diciendo no se ha hecho, no se ha cumplido. Y entonces, claro, yo diría que hay administraciones, quien sea, no el propietario de la casa, cuidado, para mí sería inmoral, y voy a insistir mucho en este concepto de inmoral, ir a un pueblo a hacer una foto de una casa bonita y al dueño de la casa decir, usted no la puede cambiar porque yo vengo aquí a hacerle la foto. No, cuidado. Si es un bien que pertenece a todos, todos tenemos que hacer los medios para conservarlo. Eso no se ha hecho. Y entonces, claro, los pueblos se han olvidado y el
que es el propietario de la casa y que tiene que actualizarla y que quiere un futuro para esa casa de tal, pues lo hace de la mejor manera que puede, y a lo mejor la mejor manera no es la deseable para la conservación, y eso es lo que está ocurriendo en los pueblos, ¿no? Y eso es un desastre, es un desastre. La verdad es que sí, hay veces que es un desastre, pero bueno. Nos vaciamos, pero nos vaciamos incluso de lo nuestro, no solo Sí. de las personas, sino luego de ese, no sé cómo decir, de ese bien material o incluso inmaterial que rodea nuestra provincia y que rodea. Y Zamora es una región que tiene, yo creo que una arquitectura riquísima. Y siempre cuando hablo de este tema matizo. Una cosa es riqueza desde el punto de vista arquitectónico y otra desde el punto de vista material. Lógicamente hay mucha arquitectura que es pobre desde el punto de vista material, pero desde el punto de vista de conceptos arquitectónicos es muy, muy valiosa, y se está perdiendo precisamente por la otra condición de que materialmente es pobre. Bueno, y es lo que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo. La verdad es que sí. Juan Manuel, muchísimas gracias. Un placer. La verdad es que contigo se pasa el tiempo también rapidísimo. Hemos tenido esa suerte hoy con nuestros invitados. Y es de agradecer también que pase el tiempo así. Ya saben, y a ustedes, hablando del tiempo, para ver ese tiempo, de cualquier tiempo pasado, esa exposición de fotografías que podemos disfrutar en el Museo Etnográfico de Juan Manuel Díaz Mezquita. Báez Mezquita. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Cuando queráis. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no. ¿Ya está? Repasamos la actualidad con Cristina Calvo en nuestro flash informativo. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida a Dos que sí, uno que no. Cuéntanos cómo ha sido hoy el día. Hola, muy buenas tardes. Pues mucho movimiento. Hoy hemos estado muy pendientes de la celebración del nuevo Congreso de la Silver Economy, que hoy y mañana se desarrolla en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, con novedades en torno a esa estrategia que pretende poner a la provincia de Zamora en ese centro de la estrategia Silver, de los cuidados y de la atención a la tercera edad. Nos dicen que del proyecto está desarrollado hasta el momento el 30 o el 40%, con lo cual queda trabajo por delante. 1.100 entre ponentes y personas que han ido a escuchar las charlas están participando en estos momentos en ese congreso que, como os decimos, se desarrolla en el Teatro Ramos Carrión, algunos presenciales, otros a través de vía telemática. Así que, de nuevo, una edición la más extensa, desde luego, en cuanto a participantes en la Silver Economy. También hemos estado muy pendientes hoy en el Ayuntamiento de Zamora, que nos han contado novedades en cuanto a la carga y descarga. Ya sabéis que hay obras en la zona centro de Zamora y se están ajustando, sobre todo el tema de cargas y descargas. La principal novedad es que esos polémicos volardos de los que hemos venido hablando y mucho en los servicios informativos, nos han dicho hoy desde el Ayuntamiento que más adelante pretenden quitarlos, que lo que se quiere ahora es que la gente se acostumbre a que no se puede aparcar encima de las aceras y que cuando nos hayamos acostumbrado y se instalen las cámaras de videovigilancia, bueno, pues más adelante poco a poco se irán retirando para que nos acostumbremos a esa plataforma única que tiene que convivir el peatón y el vehículo, pero siempre que el vehículo sea muy respetuoso y no se suba a esas aceras para aparcar una vez que se ha quitado tanto aparcamiento en esa zona centro. También importante, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, estábamos muy pendientes de las ayudas de agricultura y ganadería. Han salido hoy finalmente 683.000 euros para los agricultores y ganaderos de la provincia, los afectados por los incendios de este verano en la provincia de Zamora. Cristina, pues muchísimas gracias. ¿Y mañana cómo se presenta el día? Bueno, pues mañana seguimos estando muy pendientes de ese congreso de la Silver Economy, pero además mañana se celebra el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Hay multitud de actividades. El eje central será a las 12, concentración ante la subdelegación del Gobierno. Cristina, pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes de los servicios informativos de nuestra casa.
Pues hasta aquí, dos que sí, uno que no, de hoy. Hemos hablado de la vida a través de la música, a través del arte, a través del teatro, a través de la arquitectura, de nuestro acervo. Así es, dos que sí, uno que no. El próximo jueves podremos volver a compartir juntos. Hasta entonces.